Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento estés escuchando este video podcast, pero espero que sea muy bueno lo que te esté pasando. Y si no, pues espero que aquí puedas escuchar esa palabrita que estabas buscando y que te alegre el día. Hoy es un día supremamente especial. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero en realidad hoy sí es súper especial porque tengo una súper invitada. Es una amiga con la que estudié en la universidad. Se había ido del país, regresó, ahora está viviendo en Bogotá. Yese, bienvenida. Gracias, Tefi. Pues yo supremamente feliz y contenta de esta invitación. Tenía muchas ganas, de hecho, en los primeros videos que hicimos o entrevistas que hicimos en pandemia, fui una de sus invitadas y pues ya que puedo estar acá en el set presencial, pues me siento supremamente feliz de poder estar contigo. Gracias, Yese. La verdad es que ella es así como los ojos, o sea, ella es preciosa en todo su esplendor, en la mirada, en su ser, en Igual todo. que tú, igual que tú, con esos ojitos tan hermosos. Yese, bueno, vamos a hablar de un tema que es un poquito difícil para el ser humano, ¿cierto? Porque es un tema al que no nos gusta enfrentarnos y bueno, te tocó vivirlo en carne propia, que es la muerte de un ser querido. Y para ti muchísimo más difícil. Cuéntanos tu historia. Sí, pues yo cambiaría de pronto ya en este momento de la vida que es un tema tabú o un tema difícil, como lo llamas tú, a tomarlo ya cuando pasa y pasa el tiempo, se da uno cuenta que es un proceso supremamente bonito, es un proceso con un gran aprendizaje sobre todo. Yo creo que la muerte de un ser querido, en este caso de mi mamá, yo creo que esa es la persona más importante de la vida para la mayoría, ¿no? Y es el primero o el segundo momento más difícil de la vida, pasando por las personas que se les han muerto sus hijos, ¿no? Dicen que la muerte de un hijo es la más dolorosa. No tiene nombre. Exactamente. Porque digamos que sí, nunca estamos preparados para la muerte, pero lo natural y lo normal que tenemos desde que nacemos es que nuestros padres, nuestros abuelos nos abandonan primero que nuestros hijos. Entonces, pues que nos abandone un hijo antes que nosotros, como que no tendría un sentido en la línea del tiempo, ¿no? Una madre tampoco, los padres tampoco se concibe la muerte de ellos, uno quisiera que fueran completamente eternos. Sin embargo, va pasando los años y a medida que se van volviendo pues más mayores, uno va contemplando la posibilidad de que fallezcan, obviamente. En mi caso, mi madre murió muy joven, murió a los 64 años. Fue una muerte supremamente inesperada. Ya sabíamos que estaba enferma, ella sufría de cáncer de pulmón. Pero uno siempre entra en esa primera etapa del duelo, que es la negación, ¿no? Entonces, en esa primera etapa uno no concibe que la persona se vaya a morir. Uno siempre tiene fe de que todo va a mejorar. Todo va a mejorar, se va a sanar, va a salir una nueva medicina, va a salir, en nuestro caso, por ejemplo, nos prometieron o nos dijeron de una nueva quimioterapia, algo que se podía probar con el cáncer de pulmón específicamente. Lo queríamos hacer, al final no se pudo, como por temas ya médicos, ya como que no nos dieron la oportunidad de probarlo al final. Y mi madre pues estuvo sus 3 últimos meses ya como aguantando, se podría decir, ¿no? Y se los juntó con pandemia, entonces ya te podrás imaginar, pues fue como un pánico colectivo, tanto en nuestra casa como afuera en el mundo. Entonces se juntaron como todas esas energías de incertidumbre, de dolor, de angustia, hasta que pues se fue. Yo o nosotros en mi caso somos supremamente creyentes, somos muy espirituales, entonces digamos que por ese lado de la espiritualidad fue supremamente bonito y muy bueno haberlo vivido así en familia, haberlo vivido juntos. Nosotros cogimos la muerte de mi madre no como una tragedia en lo absoluto. Tú recuerdas que yo te lo comentaba hace unos años, y nosotros lo vivimos con mucho dolor porque duele muchísimo. O sea, no, aunque yo soy una persona muy alegre, soy una persona positiva, soy de las personas que pienso que los dolores hay que dejarlos pasar y hay que dejarlos vivir, y uno debe sentir, las emociones se deben dejar que se sientan, que ardan, que duelan, ¿no? Porque eso hace parte del proceso. Entonces, pues nada,
Pasó el tiempo, nos dimos cuenta que fue como una muerte muy bonita, como empezamos a comparar cómo la gente realmente sufre en tantos casos con unas muertes tan dolorosas. No quiero decir que la de mi mamá no fuera dolorosa, sino que yo sé sí, que hay había más cosas, por ejemplo, un accidente de tránsito. exactamente, un accidente de tránsito de alguien más joven, de un hermano, algo así, es como te lleva mucho más shock. Cuando una persona está enferma, de pronto lo que pasa es que te lleva a un proceso de ir aceptándolo de a poquitos, te preparas en el fondo. Entonces, digamos que el momento cuando ya llega, tú ya lo único que quieres es que esa persona descanse. En nuestro caso, nosotros queríamos, ya los últimos días solamente le pedíamos a Dios que se la llevara, que la dejara en paz, que descansara, ¿verdad? No la queríamos ver sufrir, pues ese es que es el ser, ahí es donde el egoísmo, ahí es donde parte el egoísmo, y es eso que te hace, después de la muerte de mi mamá, es lo que me hizo mucho reflexionar sobre ese tema, y es cuánto amo yo realmente a alguien, ¿no? Yo sí amo a alguien cuando lo quiero retener, cuando lo quiero a mi lado, cuando lo quiero todos los días, todo el tiempo, cada segundo, quiero controlar su tiempo, eso sí es amor, ¿no? Entonces, después de lo de mi mamá, pues descubrí 100% que el amor es dejar ir, ser libre, tanto en cuerpo como en alma, ¿no? Entonces, pues nada, eso fue lo que pasó. Eso fue una experiencia supremamente bonita, enriquecedora, porque a todos mis hermanos y a mi padre, me atrevo a decirlo, nos hizo crecer espiritualmente y fortalecer la relación como familia muchísimo. Jesse, yo ahorita estaba pensando y decía, no conozco una persona que tenga una relación más estrecha con la familia que tú. Sí. O sea, estaba pensando como en ese círculo mío, incluso para mí, y yo decía, yo no conozco a nadie que ame tanto a sus hermanos y a sus papás como Jesse. Exactamente, esto es algo que no me lo dice solamente tú, Tefi, sino casi todo el mundo que nos conoce, porque nosotros desde muy pequeños fuimos criados con mucho amor, es una familia supremamente unida, y para mi mamá y para mi papá siempre estuvo supremamente claro que pasara lo que pasara, siempre teníamos que estar unidos como familia. Entonces probablemente esa crianza que les dieron basados en el amor, lo que les da la fortaleza hoy para enfrentar lo que sucedió. Sí, claro, en parte yo creo que es un proceso personal y cada uno lo vive personal. Mi hermano, te aseguro que lo toma hoy en día diferente a mis hermanas, a mí, a mi papá. Pero lo que nos une realmente como en esa paz es el amor que tenemos nosotros como hermanos, porque cuando uno tiene una familia tan unida, se respeta tanto, pues cualquier adversidad, somos muchos para unirnos contra esa adversidad, ¿no? Y acá nadie se cayó, todos de la mano, ¿no? Juntos, logramos salir adelante de este dolor tan inmenso, porque vuelvo y digo, puede ser un proceso lindo que nos haya enseñado, pero no muy doloroso. Sí. Jesse, cuéntanos entonces, tú empiezas, a partir de este proceso, empiezas a estudiar todo el tema del duelo. Exactamente, pues digamos, ese proceso del duelo. Sí, exactamente. Digamos que, a ver, el duelo tiene 5 etapas, ¿verdad? Que son la negación, la ira, la negociación, luego sigue la depresión y por último pues está ya como la aceptación, ¿no? Entonces, en estas etapas, yo soy una persona que siempre me ha gustado ser como enfrentar mis miedos. A mí no me gusta ocultarme en los miedos ni que me los resuelvan, sino yo misma resolverlos, saber de qué soy capaz, de qué estoy hecha o qué es lo que tengo, si alguna vez me encuentro alguna alteración en mi salud o cualquier cosa así, porque gracias a Dios nunca he sufrido de nada grave. Entonces voy, investigo, reviso, veo videos, leo. Como me gusta como llegar al fondo del conocimiento de lo que está pasando, ¿no? No como que pasó y pasó. Y también puedo decir que llegó algo en mí en el momento que pasó lo de mi mamá, y es que sentí un dolor tan profundo en ese momento, sobre todo los primeros días, que yo solamente quería estar con personas o escuchar personas que les había pasado lo mismo, ¿no? Sientes como que necesitas empatía. Uh-huh. Entonces tú necesitas estar o hablar con personas que les haya pasado lo mismo, para que te puedan, porque el que no lo ha vivido de pronto te puede decir cosas que normalmente decimos que
que no queremos escuchar, como por ejemplo, no te pongas triste, ya vas a ver que todo pasa, o sea, todas las frases que uno dice cuando alguien está pasando por una situación difícil, pero el que lo vivió ya sabe exactamente qué decir y qué hacer. Exactamente. Entonces, como yo tengo varias amigas que les ha pasado, pues no muchas afortunadamente, porque eso es otra cosa que me dolía mucho, saber que después del dolor yo le decía a mis mejores amigas, lo único que no te envidio es que, o sea, que todavía te falta pasar por esto, ¿me entiendes? Es como una cosa que uno no le desea a nadie, absolutamente a nadie, porque es un dolor inmenso que no te puedo describir. Entonces, las personas o las amigas que les había pasado eso, los conocidos, pues claro, me entendían perfectamente. Entonces eran personas que siempre algo muy repetitivo era algo que me dijo mi madre antes de morir, como un mes antes, y era: no te preocupes, que todo vuelve y se acomoda, todo vuelve y está bien, todo vuelve, o sea, como todo vuelve a su orden, ¿no? Algo que para mí era inaudito, porque yo sentía que mi madre se iba a morir y se acababa el mundo, pero era verdad, las palabras de mi mamá eran palabras de sabiduría en su momento ya de sus últimos días, y de mis amigos y mis amigas que de pronto habían perdido a su padre o a su madre, pues eran supremamente sabias, que en ese momento yo no las comprendía mucho, pero sí sabía que si esa persona me la estaba diciendo era de verdad, había una empatía real, no era como lo que tú dices, que sí, que la gente le da a uno el pésame o tratan de animarte, pero no entienden de fondo realmente el dolor. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues yo empecé a descubrir un poco más qué era lo que yo quería aprender sobre este proceso, porque yo sentía que la muerte de mi madre no podía pasar así en vano, por lo menos para mí sola, pues algo tenía que hacer. Entonces era no solamente tener ese conocimiento, adquirir ese conocimiento, sino entregar ese conocimiento. Entonces, a partir de que se muere mi mamá, pues mucha gente que a él se le ha ido, algún familiar, o que tiene miedo de la muerte, quiere saber qué pasa, qué se siente, cómo lo manejo, ¿verdad? Entonces, pues nada, empecé como con ese tema, empecé a aprender un poco más de cada etapa, a vivirlo y a descubrir que todo te sirve, tanto la lectura como yo empecé, por ejemplo, con tanatólogos, a investigar muchos tanatólogos, a oírlos, cómo se vive esa perspectiva de la muerte, pues por otro sentido, por el lado de la psicología también es importante, el lado de la espiritualidad, que para mí es el más importante de todos, estar con Dios, sentir que nosotros sentimos realmente que el Espíritu Santo estuvo con nosotros ahí 100% todo el tiempo. Entonces eso ya es un tema personal de nosotros, pero lo vivimos y lo comparto con mucho amor, porque realmente para nosotros funcionó, y eso es realmente lo que nos hizo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que realmente uno dice: no entiendo yo por qué estoy tan bien, no entiendo por qué estamos sonriendo, no entiendo por qué nos estamos abrazando y jugando, ¿no? Si se supone que lo normal es sentir dolor, sufrir, estar triste, y nosotros nunca, desde el día que mi mamá se murió, desde ese día nos empezamos a poner ropa blanca, siempre velas, sentíamos que ahí estaba mi mamá, que era luz, no una tristeza como porque es que uno entierra un cuerpo, pero el alma, el espíritu, los recuerdos, la energía, todo seguía ahí con nosotros y sigue estando con nosotros. Entonces mi mamá jamás murió para nosotros, se fue, y hay algo muy bonito, y es que cuando mi mamá se muere nos entregan como una oracioncita, ¿verdad? Y entre esa oración y entre esas carticas que nos dieron hay una que dice que mi mamá se montó en un barco, ¿verdad? Y nosotros estábamos parados como en la playa. Entonces mi mamá se va en ese barco, nosotros nos despedimos, pero allá en el otro lado hay otras personas esperándola. Entonces es como que todos vamos, o por lo menos nuestra creencia, todos cogemos ese barco y nos vamos para allá, y mi mamá se fue primero, y ya llegará el momento en que nos iremos los demás y allá nos estarán esperando. Entonces es un viaje en el que unos se van antes y otros se van después. Los que estamos acá tenemos otras cosas que hacer por el momento, como disfrutar a nuestros hijos, nuestros sobrinos, a mi papá, a nuestros amigos. Estamos
vivos en esta tierra para disfrutar este tipo de cosas que nos da la vida, y pues los que se van estarán disfrutando otras, y algún día pues espero y aspiro que nos volvamos a unir. Jessy, uno te escucha hablar y sobre todo porque pues como que la mirada y esa transparencia en todo lo que dices muestra realmente esa tranquilidad que tienes en el corazón. Y me imagino que ha sido como como aceptar el proceso y llevarlo de una manera correcta y pausada, sintiéndolo sintiendo lo que tenías que sentir, el dolor, y sobre todo sin la culpa. Yo creo que la culpa es lo que hace que el proceso sea tan difícil también, cuando no tengo una buena relación con alguien o de pronto no me porté bien con alguien. Esa culpa puede hacer que ese dolor se quede ahí atascado y permanezca y no te permita ni sonreír, ni mirar con tranquilidad, ni disfrutar de la vida, porque yo creo que la culpa es de los sentimientos más pesados que hay. Exactamente, es digamos que una de las enseñanzas, aunque nosotros digamos que nunca tuvimos, gracias a Dios, esa culpa, porque siempre fuimos supremamente amorosos con mi mamá. Entonces, hasta el último día de su vida le dimos amor, cariño, besos, de todo, palabras supremamente lindas. Entonces, claro, el sentimiento de la culpa en nosotros no existe, siempre fue supremamente bonito, pero este es uno de los mensajes y una de las, digamos que una de las condiciones que más como que me aporta a seguir con este proceso de darle a la gente la información, porque nosotros no podemos morirnos, o la gente no se puede morir con dolor, ¿me entiendes? Entonces, el mensaje más claro que yo siempre quiero darle a las personas es dígale, y de ahí empezó un montón de imágenes en Instagram, y bueno, y cada vez que podía decirle a alguien, ya abrazó a su mamá, ya le dio un beso, ya la perdonó, ya le pidió perdón sobre todo, ¿verdad? Porque somos que mi mamá es así, mi mamá es asado, mi papá, y entonces ella es la que me tiene que pedir perdón, o soy yo el que tengo que, ¿sí me hago entender? Es como que todo el tiempo el ego primando, y no nos damos cuenta que en el momento que fallecen nuestros padres, pues, o nuestros hermanos, o nuestras parejas, nuestros hijos, pues siempre es lo mismo. Yo siempre escucho, le hubiera dicho, ¿para qué? O llevan rosas, ¿para qué? Yo siempre, pues muy lindo el cementerio lleno de flores, pero no, es antes, ¿me entiendes? Es hoy que me levanto, hoy que digo, es que lo único seguro que tenemos en la vida es hoy, ya, este segundo, tú y yo acá, y eso que no sé qué pasa en media hora, ¿verdad? Porque no tenemos ni idea. Entonces hoy es que tengo que pedir perdón, hoy es que tengo que llamar ya de la nada, si usted nos está viendo, yo de verdad se lo digo con todo el corazón, deje de ver este podcast cuando se acabe y vaya y llame a su mamá, a su papá, a su hermano, a su novio, a su esposo, a su hijo, y pídale perdón, dígale cuánto ama a esa persona, porque yo creo que eso es lo más lindo, en el momento que fallece alguien, tú tener el corazón tranquilo, ¿no? Porque la otra persona ya descansa, pero el que queda mal somos nosotros los que quedamos acá. Entonces, sí, esta semana vi en el Instagram de alguien, no sé, era como alguien famoso que le estaba escribiendo una carta a un ser querido, como alguien que se fue y le escribió un montón de cosas. Entonces, dentro de los comentarios había alguien que decía como sí, claro, me imagino que está leyendo esto desde su Instagram en el cielo, sí, pues como gozándoselo, porque le estaba escribiendo una carta a alguien que ya no estaba. Y yo me quedé pensando en eso. Yo soy comentario adicta, o sea, yo leo los comentarios de la gente, a mí me encanta saber lo que está pensando las personas. Y yo leía ese comentario y yo decía, es que yo creo que ella no le escribió esa carta a él, no, se la escribió a ella misma. Exacto. O sea, en ese proceso del duelo, me imagino que cuando vos escribís algo dirigido a esa persona que ya no está, es para mí, esas palabras son para mí, porque son parte de mi proceso de sanación. Exactamente, yo también me burlaba un poco de eso, la verdad, lo tengo que aceptar, y yo decía, pero ¿por qué escribir algo cuando ya la persona no está? Entonces ahí hay dos caminos. Uno es, siempre se lo dije. Entonces, en mi caso, por ejemplo, entonces como que me siento con permiso porque dije, siempre se lo dije. Ahora se lo estoy diciendo, pero en realidad lo que tú dices, me lo estoy diciendo es a mí, ¿verdad? Porque pues, mi mamá, ¿qué va a ver Instagram? Obviamente, pues, jamás. Pero sí es muy importante para uno ese proceso de sanación, ¿verdad? Ir como sí, dando esa prueba de cariño, que la gente
más que todo mis hermanos sientan que ahí estoy pensando en ella, cuando lo ponen ellos, que yo estoy viendo que ellos están pensando en ella. Es más una comunicación directa entre la familia, sí, o indirectamente, se puede decir, porque pues es para ponerlo en Instagram, pero realmente es para entre nosotros mismos, o para el mismo proceso personal, ¿no? Y la otra es cuando no tuve la oportunidad de decirle nunca nada a mi mamá, si yo hubiera sido una hija que hubiera estado peleando todo el tiempo con ella, y tengo como esa parte, o tuve esa parte cero afectiva con ella, y pongo esto, ¿verdad? También es válido, porque es mi sanación, es mi proceso. Lo que pasa es que la gente, o la mayoría, lo tomamos en algún momento de la vida así, como una burla, como ¿quién te va a leer eso? No, nadie entiende que es de uno hacia uno. No, y yo creo que el ser humano, por algo que nos caracterizamos, es por cuestionar absolutamente todos los comportamientos del otro. Hace poquito que murió Matthew Perry, que era el de Friends, Sí. que ninguno de sus compañeros, que fueron 10 años que trabajaron juntos, ninguno había dicho nada en sus redes sociales, no habían escrito absolutamente nada. Entonces yo veía los comentarios, ¿por qué no dicen nada? ¿No te dolió? Y decía, ¿por qué somos tan chistosos? Sí, o sea, total. El otro está viviendo su proceso, está viviendo su duelo, y está toda una sociedad y expectativas de qué va a hacer. Va a llorar, se va a poner triste, va a escribir algo en Instagram, te vas a vestir de negro, exacto, te vas a ir de viaje. ¿Cómo te vas a ir de viaje si se acaba de morir? O sea, es que el proceso, y es algo, lo que acabamos de decir, el proceso es personal, pero la invitación, digamos en este caso, es para hacer las dos cosas. O sea, una es, sí, si la persona falleció y le quieres escribir, quieres hacer un reel con todas las fotos, todo lo que quieras hacer, pues bienvenido sea, y todo el mundo, pues uno lo van a tomar bien, otros mal, pero digamos que realmente la invitación es para hacerlo hoy, cuando estás vivo, ¿ves? Hoy. ¿Qué foto le monto a mi hermana y le digo todo lo que la amo, a mi novio, a mis amigas? No sé, es que si tú montas algo mío, yo lo voy a disfrutar hoy, lo vamos a disfrutar las dos, tú por montarlo y yo por recibirlo, ¿verdad? Cuando yo ya esté muerta, pues lo vas a disfrutar tú, y estás haciendo un proceso desde un poco el dolor, no desde la felicidad. Entonces, por eso a mí me encanta cumplir años, por eso amo reunir a toda la gente que amo, por eso me gusta tomar fotos, por eso me gusta como que todo el mundo sienta que realmente yo sí los quiero y que sí son importantes para mí en la vida, en vida. Ya después, pues yo ya tendré como esa satisfacción si lo he hecho bien, soy yo, ¿no? Así es. Jessie, ahorita cuando nos hablaba sobre el proceso del duelo, que nos hablaba de negación, sí, después... No, la negación, la ira, luego sigue, es que los leo porque se me olvidan, la negociación, la depresión y la aceptación. Entonces, ¿en qué parte, ahí en la negociación, cómo se da esa...? Exacto, para allá iba como paso a paso con cada uno. La negación, pues, los 5 procesos del duelo, las 5 etapas del duelo nunca se viven en una orden. forma, exacto, en orden. No, o sea, no siempre. Es lo normal, pero no siempre. Yo, por ejemplo, hubo 2 o 3 que hice en órdenes diferentes. Pero la primera etapa claramente es la negación. O sea, nadie acepta que se murió. Nadie acepta. Entonces esa negación de no. A mí, por ejemplo, el primer día me dio ataque de pánico. Y yo recuerdo mucho ese día, yo estaba sola en mi casa. Y a veces recuerdo mucho exactamente ese momento, y me duele mucho la Jessica de ese momento. Me duele, de verdad me duele. Es como, me acuerdo lo que sentí, y empecé a buscar a mi mamá como una loca, a gritar como una loca por toda la casa, por ejemplo, porque me dio ataque de pánico. Literalmente yo no comprendía que mi mamá no estuviera más. O sea, nunca más en la vida, nunca más. Es como que, o sea, no me vuelve a sonar el celular y es mi mamá. No. Nunca más de los jamases. O sea, es como, uff, qué fuerte. O sea, eso es algo que psicológicamente no, el cerebro no lo interpreta. Sin embargo, sí, psicológicamente tiene que haber algo que bloquea ese dolor para que no sea tan profundo, y espiritualmente, pues yo también sentí que ahí estaba Dios conmigo tranquilizando. Entonces, pues digamos que esa primera etapa la tenemos todos, que es la negación. La segunda etapa es ya la de la ira, que de hecho a mí me pasó muchos meses después. La ira o la rabia que uno siente, porque a mí,
¿cierto? Ese siempre, el por qué a mí, por qué yo, por qué las demás tienen mamá y yo no, por qué yo me voy a quedar sin mamá, entonces soy medio huérfana, entonces, o sea, empiezan un montón de rabias y de cosas, entonces mi mamá fumaba cigarrillo, entonces mi mamá, ¿por qué no dejó de fumar? Y por qué, ¿cierto? Ya sí, como echando la culpa también a la pobre mamá que ya está tan feliz, pero uno piensa en uno, porque es el, porque no es te el cuidaste, egoísmo. Mamá. Exacto, porque no se cuida a mi mamá, entonces es el egoísmo, y empieza como todo este tipo de pensamientos negativos que son supremamente normales y naturales. Acá nadie está haciendo malo, ni una persona que le eche la culpa al muerto está haciendo mala. No, es tu proceso de madurar ese proceso natural del duelo, ¿no? Entonces digamos que esa ira pasa, y pasa, o la gente que le ha pasado peor, que se lo han matado a su familiar, entonces, ¿por qué me mataron al familiar? Entonces la ira con el otro, ¿verdad? Con el que lo mató. Exacto, o la ira con el cigarrillo, porque fue el cigarrillo en mi caso de mi mamá, o la ira con el alcohol, porque se la haya matado el alcohol, o sucesivamente, ¿verdad? O una pelea que tuvo con el tío y por eso le dio el infarto al abuelo, entonces la ira con el tío, que por eso le dio el infarto, y sucesivamente. O sea, hay muchísimas opciones de ira en un duelo. La otra que ya es la negociación. La negociación yo la viví supremamente al pie de la letra porque yo necesitaba estar bien. Yo no soy una mujer depresiva, yo por el contrario trato de siempre como sobreponerte. Lloro como novela mexicana, los que me conocen saben que es verdad. O sea, y me encanta, lo disfruto y amo llorar como novela mexicana. ¿Por qué? Porque siento que estoy sacando todo, que no dejo nada de rencor, no dejo nada de dolor. Aparte, estoy sufriendo, gracias a Dios, como de memoria, bueno, gracias a Dios no tanto para algunas cosas, pero para las peleas o las angustias, estoy sufriendo como de memoria a corto plazo. Selectiva y de memoria a corto plazo. Entonces, a veces soy como peleando y ya a los 2 minutos ya no me acuerdo porque estoy peleando. De verdad, entonces eso también me ha hecho como sanar muy rápido, porque yo digo, pero que si no siento nada, ¿qué voy a pelear? Entonces, pues por ese lado ha sido bueno. Y soy de memoria selectiva, o sea, todo lo que me haga daño lo bloqueo completamente en mi corazón y en mi mente. Me acuerdo, porque los seres humanos no nos acordamos con el tiempo de lo que nos dijeron muchas veces, sino de lo que nos hicieron sentir, o lo que sentimos, porque uno nadie le hace sentir nada, uno mismo siente, ¿no? Entonces, de lo que sentimos en ese momento. Entonces, eso es clave en esa parte de la negociación. Y en la negociación, por ejemplo, en mi caso, a nosotros nos entregaron a mi mamá en las cenizas, nos entregaron las cenizas de mi mamá, pero no la podíamos llevar a un osario ni enterrarla ni nada porque era pandemia. Entonces a mí me tocó tener 3 meses a mi mamá ahí de decoración de la sala, sí, literal. Y un día yo me senté en el sofá y entonces yo veía a mi mamá allá y veía la cama de mi mamá vacía. Entonces yo era, ok, listo. Entonces, ¿qué se supone? Pero yo con mi carácter y todo, y yo, bueno, entonces, ¿qué se supone que es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué se supone que es Jessica Barragán? Es lo que tiene que sentir, de ver no a la mamá ahí, sino la mamá ahí. Entonces era como una pelea entre Jessica 1 y Jessica 2, como el otro sí, yo sí. Todo el tiempo. Entonces es como, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que...? Entonces empecé a sentir, listo, entonces yo tengo que estar tranquila, porque mi mamá de eso ya no es mi mamá, pero entonces mi mamá ya es espíritu, mi mamá ya no va a estar allá. Todo el tiempo una negociación. Bueno, entonces voy a llorar unos días o unos momentos, pero tampoco me voy a decaer mucho, sino que lo voy a controlar porque no quiero llegar a la depresión. Entonces todo el tiempo es muy fuerte. Esa parte de la negociación es muy fuerte porque acá es donde tú misma tienes que controlarte algo que nunca haces, de lo que nunca has estado preparada, ¿no? Entonces, como, ¿por qué tengo que negociar algo que no está en mí? Y te toca a las malas. Entonces es algo así. Bueno, la otra ya es la depresión, que esa llega con el tiempo. Muchas veces llega ahí mismo, dependiendo de la persona. Pero en mi caso sí duró, yo me vine a deprimir ya como al año y pico, porque yo vivía con mi papá y mi mamá, porque yo me fui a vivir a España, precisamente porque mi mamá estaba en esa condición, entonces quería como disfrutarla, de pronto se sanaba, pero yo quería disfrutar unos meses con ellos, entonces disfruté todo ese resto de año, que fue el 2019, y en el 2020 mi mamá ya se puso súper malita. Entonces, pues ya a los 3 meses fue que falleció. Y mi papá había durado con mi mamá 50 años aproximadamente, o sea, como 40 de casados, 10 de novios, toda la vida, todo el tiempo. Entonces, pues imagínate lo que era para nosotros mi papá en ese momento.
O sea, para mí se convirtió completamente en la prioridad. Yo no hice mi duelo en ese momento, jamás. Yo a veces lloraba, a veces sentía algo, pero yo tenía que estar bien para apoyar. Firme para mi papá. Firme para mi papá. Pues, o fue lo que me nació a mí. Entonces yo vivía con mi papá, todo el tiempo era con mi papá, me salía a tomar un café y era con mi papá, y mi papá para arriba y para abajo, lo que más pudiera. Igual yo trabajaba los fines de semana, entonces no tenía mucho tiempo para estar con él, pero todo lo que pudiera, ¿no? Mis hermanos tenían hijos, tenían esposas, vivían en sus casas, entonces pues digamos que nada, Dios tiró los dados y me dijo, ya Jessica le tocó, y yo estaba allá, y listo, y feliz, porque lo disfruté un montón. Eso, yo digo que más que cualquier cosa me dio como la grandeza y la fortaleza que tengo hoy en día, me la dio esa situación de poder, que Dios me haya escogido a mí para ese momento, tanto para estar con mi mamá en los últimos días, como para estar con mi papá también en su duelo. Y lo disfrutamos mucho y pasamos rico, y aparte fue como pandemia, entonces pues como regocijados todos en familia, fue un proceso muy lindo. Y a los 2 años, ¿sí? A los 2 años más o menos, al año y medio empezó mi depresión. Ya empezó mi depresión, porque ya entonces empiezo a ver que ya pasó ya no el tengo tiempo. que ser fuerte para sino que no, ya. Ni quería. O sea, llegué un día en que dije, no quiero ser más fuerte, no quiero, no deseo, no me apetece, necesito llorar. Necesito gritar como todo el mundo, necesito sentir lo que estoy sintiendo, siento soledad, siento abandono, siento todo lo que yo tenía que sentir normalmente cuando uno se le muere una mamá. Y mi mamá, digamos que en mi casa, también fue una mujer muy fuerte. Digamos que mi mamá se vio un poco al revés. Mi papá era el del amor, el que nos cocina, como esa parte bonita de la música y todo ese tema como más de cariño. Y mi mamá, pues por supuesto nos amaba, pero mi mamá era más como la estricta, la que cerraba los negocios, la que iba, sí, como esa figura de ¿cómo se llama? Del proveedor. De la proveedora, exacto. La proveedora en el hogar, pues en parte, porque mi papá, pues si mi papá no hubiéramos hecho absolutamente nada, mi mamá no hubiera podido conseguir absolutamente nada sin mi papá. Es. Pero sí, era su carácter también, su carácter, ella, yo puedo, yo hago, ustedes allá, quédense quietos, yo soy la que puedo, y así fue siempre. Entonces, claro, mi mamá y yo trabajo desde los 13 años con mi mamá. Entonces mi mamá a mí no se me fue una mamá, a mí se me fue una amiga, a mí se me fue una socia, a mí se me fue una compañera. Bueno, a ti te consta en la universidad, la universidad nos ponían, nosotros somos diseñadoras de modas, y nos ponían trabajos increíbles de miles de horas, y mi mamá, hágale ahí conmigo. Entonces, cuando te dijo nos graduamos. Exacto, el día de los grados me dijo, Jessica, nos graduamos por fin, las dos. Entonces, bueno, como ese tema de la depresión es difícil, porque todo también tiene un rango dependiendo de la consanguinidad y dependiendo de qué tan cercano es esa persona que tienes consanguinidad. Entonces, hay mamás de mamás, como digo yo, y hay papás de papás y hermanos de hermanos. ¿Por qué? Porque la relación también afecta mucho más dependiendo de. Sí, no quiere decir que porque compartimos la misma sangre, quiere decir que tenemos el corazón igual de unidos, igual de estrechos. No, hay gente que se muere más, o sea, le da más duro la muerte de la mejor amiga que la hermana, porque es más, o sea, tuvo un afecto y tuvo más cosas que vivieron en la vida, ¿no? Entonces eso afecta más. O que le puede afectar más la muerte de una tía que de la mamá. Exacto, o la abuela, muchas veces eso se ve mucho, que les afecta más lo de la abuela que la mamá porque los crió la abuela, en fin, es como, pero digamos que en mi caso fue todo mi mamá. O sea, fue amiga, socia, compañera, yo salía con mi mamá a rumbear, a comer, era mi confidente, mi mejor amiga, todo. Entonces, para mí la depresión realmente fue dura, hasta que pues la psicóloga me dijo, no, busca tu vida, busca tu espacio, tú también necesitas también como y generar también esos momentos propios para que vayas sanando, ¿no? Y pues esa parte de la depresión, tal. Y ya por último es la aceptación que se va viviendo con los años, que se va viviendo con el tiempo. Es muy difícil, pues han pasado 3 años y todavía lloro mucho. Por ejemplo, esta época que se viene, que es diciembre, es una época difícil
Sí, bueno, yo no lo vivo tanto por épocas, ¿sabes? Porque vuelvo y te digo, yo soy una persona tan feliz, a mí todo me parece rico, la Navidad me parece buena, entonces que me voy a poner a llorar y a poner a sufrir a todo el mundo en un momento tan bueno. Además nosotros tenemos sobrinos, tenemos más familia, entonces como no, disfrutemos y pasemos bueno todos. Lo mío es más puntual dependiendo del momento en que yo sienta ese dolor. Pues, las mujeres somos muy hormonales, entonces en el momento en que tengo la hormona para arriba montando en una cabalgata, entonces ese día, por ejemplo, me da más duro. En una pelea familiar, que no, nosotros no nos pasa casi, pero pues un día de un... Sí, momento. Entonces tal, una peleita con tu pareja, lo que sea, como que... O una buena noticia y quieres compartirlo, exacto, como que normalmente uno coge y sí, mami, y exacto. bueno, no hay, Esos son los, no por está. ejemplo, esos dos momentos me dan muy duro, porque son los dos momentos más especiales de la vida de una mujer, y es el nacimiento de tu primer hijo, de tus hijos, y el día de tu matrimonio, ¿no? Pues es como lo natural, o lo que para mí es importante también. Entonces, yo sé que mi mamá no va a estar. Entonces, saber que mi mamá no va a estar me duele y me cuesta. Gracias a Dios somos 3 hermanas, 3 mujeres que somos así. Entonces yo sé que las 3 es como que tratamos de suplir a mi mamá, a mi mamá de a poquitos, ¿no? Como sí, que cada uno, yo trato, además yo soy la hermana mayor, entonces soy mamá leona, literal, o sea, soy a defender a mi manada, siempre, mis hermanos siempre me tienen como en ese concepto que yo soy como la defensora de todos, la que une a todo el mundo, tanto amigos como a familia, lo que sea. Tengo como ese don porque me gusta, a mí me gusta que todo el mundo esté bien, no me gusta que nadie pelee, entonces pues por ese lado, sí, esa parte de la aceptación pues ha sido más fácil, porque yo veo que ellos no tienen figura, o no tenemos figura materna, no es que yo pase a ser mi mamá, pero digamos que soy la mayor, entonces pues ellos en parte confían más en mí, entonces todo primero me lo dicen a mí, luego a los demás, entonces uno se convierte un poquito en eso, y sí o sí tiene que haber una aceptación, aparte de lo que te decía al principio, somos supremamente espirituales, creemos 100% en Dios, y la aceptación es que están en un mejor lugar que nosotros. Jessy, me encanta escucharte. Y a mí, tenerte conmigo también aquí, que hace mucho tiempo no nos veíamos. Jessy, mira, parte del podcast, yo te leo un pedacito de una canción y tú me dices qué te parece. Okay. ¿Listo? Bueno, entonces esta canción dice así. Y le trae la historia, ahorita cuando la vi, y yo, ay, qué risa, porque, pues, aquí dato curioso, Jessy es actriz. Entonces dice, y le trae la historia de una mamita en televisión, que con su trasero supo ganarse la admiración. Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor, y entre las actrices la antipatía por la razón, de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. No tiene talento, pero es muy buena moza. No tiene tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión, tiene un trasero que causa sensación. Bueno, esa yo creo que es una canción ícono de hace muchos años, sí, que nos la sabemos casi todos. No sé si la mayoría sepan a quién se la escribieron. ¿A quién se la escribieron? ¿No sabes? No. Bueno, realmente no sé 100%, pero pues lo que yo recuerdo de siempre y de los chismes de siempre es que fue escrita Aura Cristina Gaynor. Ah, no te creo. En su época de actriz, que era mala actriz, pero tenía un trasero que causaba... Sensación. ¿Qué causaba qué? Sensación. Exactamente. Entonces, pues nada, pues, a ver, yo que estoy en el medio, que soy actriz... Me parece teso la parte donde dice, no tiene valor. Exacto. No, o sea, el mundo ha cambiado mucho, Tefa, o sea, nosotros, aunque lo seguimos sufriendo un montón, las mujeres somos ya más rebeladas contra este tipo de situaciones, ¿no? Ya nadie se aguanta una canción de estas, o sea, esto es supremamente etiquetado en redes sociales y muere la canción. Entonces, pero en ese entonces, esos eran más o menos en los 90s, todavía era un mundo supremamente machista, la mujer muy sumisa, entonces se aceptaba y todos la cantábamos y la bailábamos normal, sí, ¿no? Yo creo que bailé. Hasta la misma Aura Cristina, si fue para ti, Aura Cristina, pues no era para ti realmente, pero bueno, ahí la escribieron. Entonces, pues, ¿qué opino? Pues yo que vivo en el medio, que soy actriz, sigue existiendo esto, Tefa, completamente, sigue existiendo el valor de la mujer como un cuerpo, como una cosa, claro, total. No solamente en este medio, en todos, pero sigue existiendo. En este medio pero sí prevalece un poco más en este medio, que es muy importante el físico,
para un tipo de mujer, un tipo de personaje. Obviamente lo bueno de ser actriz es que las historias se cuentan con personas de todo tipo, ¿no? Con personas mayores, jóvenes, de cualquier etnia, raza, color y sabor, como digo yo. Entonces, pues todo el mundo cabe en el mundo de la actuación. Sin embargo, las mujeres bonitas, ese estereotipo de mujer bonita cabe en unos personajes exactos. Y a esos personajes exactos los critican mucho. Son muy criticados, son muy exigentes con ese tipo de mujeres, y pues es muy fuerte entender que todavía haya personas así. Y ¿sabes qué es lo más teso? Yo soy una actriz que estudié y me preparé para ser actriz, ¿verdad? Yo no soy empírica, o sea, realmente yo me preparé y ¿No saliste de, cómo era que se llamaba esas? ¿Cómo se llamaba? Que lo daban en RCN. Pero de... La casa estudio, ¿cómo era que se llamaba? De protagonistas de novela. Protagonistas de novela. No salí de protagonistas. Me lo propusieron una vez en protagonistas, pero no. Preferí el camino largo, como dicen por ahí. No, pues, exacto, esto es de muchísima preparación y de hecho fue una de las cosas que yo ya era diseñadora de modas cuando se me presentó la oportunidad de estudiar diseño, de estudiar actuación. Y lo que más me gustó es la preparación, no el ser actriz ni ser famosa. De hecho, ojalá no lo conociera uno nadie. Puedes tener una vida supremamente rica y tranquila. El actor lo que más detesta, o cualquier persona famosa lo que más odia es eso, es ser famoso. O sea, el no poder tener una vida privada. No poder ir a un restaurante tranquilo. Muy duro. Pues no es mi caso, claramente, pero sí he convivido con muchos amigos y personas muy cercanas, así es supremamente difícil. Entonces yo creo que esa preparación es lo más lindo, y hoy en día también existen estas personas que simplemente por ser lindas y no talentosas tienen otro talento que es a la vista, sí, que es un talento a la vista. Entonces pues nada, es como muy respetuoso, pues quien lo piense. Me parece totalmente absurdo, por no decir groserías en este podcast, pero sí, es nada que ver. O sea, la canción no suma, pues, no suma. Pero en lo absoluto, no suma en lo absoluto. Todos tenemos, pues, si hay buen cuerpo, pues muy chévere, pero si estamos en este medio es porque tenemos un talento mucho más que eso, claro. Así es. Jessy, mil gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación. Me encanta escucharte y sobre todo que si alguna persona que está pasando por lo que tú viviste, yo creo que puede encontrar muy buen material. Sí, exactamente. Y nada, gracias por estar aquí. No, Tefa, a ti, muchas gracias a todos los que están viendo y oyendo este podcast, porque de verdad es un tema de muchísimo interés. Los invito para que si en algún momento las puertas de mi vida están abiertas para poder ayudar a cualquier persona que quiera escribirme por interno, por mis redes sociales. Exacto, mi Instagram es Jessy Barza, JESS, y de Iglesia, B de Bogotá, ARZA. @gmail.com, ese es mi correo electrónico. Si alguien me quiere escribir su historia, de verdad yo los ayudo, y mi Instagram es @JessyBarza. Pues nada, y estaré supremamente atentos a poder ayudarlos, porque de verdad que sí me han escrito desde que se murió mi mamá hasta hoy muchas personas, porque quieren entender y quieren como ese apoyo, y yo se los doy con todo mi amor, porque a mí digamos me lo dieron, no como yo hubiera querido tanto, como lo ofrezco de verdad, porque yo sé que hace falta que alguien te llene con eso, pero sí lo que les puedo ayudar con mucho amor, y a ti, Tefi, por este espacio tan maravilloso. Gracias. Bueno.